Hola, Dios les bendiga, les saluda el pastor Edwin Hernández. En esta ocasión quiero compartir un tema bíblico, el cual he titulado Características de un servidor. Vamos a ver ahora la importancia de servir a Dios principalmente y luego a los demás. Vamos a ver lo que ha ido deteriorando en el transcurso de este estudio, la calidad del servicio, los propósitos del servicio, la intención correcta, la motivación correcta del por qué debemos de servir a los demás. Estudios como este son de suma importancia. Actualmente se enseña mucho acerca de cómo servir a los demás, de cómo servir en la obra de Dios. Sin embargo, existe una muy mala comprensión acerca de lo que es el servicio. Bíblicamente muchos desconocen totalmente el tema y en otras ocasiones siempre se está yendo a los extremos. Vamos a ver el peligro de los extremos que hay si no se sabe entender con mucho cuidado lo que es el tema del servicio. Vamos a leer una porción bíblica, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en Romanos 15, Romanos capítulo 15, versículo 1, y lo vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la Escritura dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que en la actualidad se dan conferencias, enseñanzas múltiples de diferentes exponentes de las Escrituras con relación al servicio. Lo que ha venido deteriorando un poco este asunto es que en aspectos prácticos muchas personas solo se han quedado hablando del servicio, mas no lo hacen, no lo viven o no lo aplican. Lo que vamos a considerar a través de este estudio es aplicaciones prácticas del tema del servicio. Ahora bien, tal como lo acabamos de leer en Romanos 15:1, un servidor, primera característica, aprende a negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Dejar su propia comodidad. No procura su propio bienestar, sino el de los demás. Y eso solamente se llega a desarrollar cuando verdaderamente estamos interesados en ser servidores de Dios. Al constituirnos servidores de Dios, al estar dispuestos a ser servidores de Dios, entendemos que debemos de aprender a negarnos a nosotros mismos. Hay un caso muy particular en el Antiguo Testamento. Un joven llamado David era pastor de ovejas. En el Antiguo Testamento regía esa costumbre de que el hijo mayor heredaba los bienes. Y cuando el profeta Samuel llega a casa de Isaí, el padre de David, para ungirlo por rey, pues David no estaba en la casa. David estaba en el campo pastoreando las ovejas. Ovejas que él sabía que nunca en el futuro iban a ser de él, sino iban a ser de su hermano mayor. La Biblia dice: porque cada uno busca lo suyo propio menos lo de los demás. ¿Qué significa esto? Que estamos acostumbrados a luchar por nosotros. Hay personas que dicen: yo busco lo mío. Y la Biblia dice: porque cada uno busca lo suyo propio menos lo de los demás. Interesarnos, cuando alguien ha aprendido a negarse a sí mismo, es decir, se interesa por los demás. Se interesa por las necesidades, por las circunstancias que esté atravesando cualquier persona que esté cerca de usted. Yo creo que este es un tiempo para demostrar qué tanto hemos aprendido a servir en la obra de Dios y de la manera, ¿verdad?, en que debemos hacerlo, negándonos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Como ya lo reitero nuevamente, es dejar nuestra comodidad
y de comenzar a interesarnos por aquellas personas que necesitan de nosotros. Hay personas que necesitan consejo, personas que necesitan ayuda, en diferentes sentidos. Y lo peor del caso es que hay muchas personas que no están moviendo ni un tan solo dedo y tienen medios y tienen recursos para hacer las cosas. Hay una ley que rige en todos los servidores, las personas que le servimos a Dios. Aquellas personas que aceptamos a Jesús, sabemos que hicimos un compromiso con Dios y no con los hombres. Hermano, usted que me escucha, el compromiso que usted ha hecho lo hizo con Dios, no lo hizo con el pastor ni con ningún líder, fue con Dios. Y a ese Dios es que nosotros le hemos dispuesto nuestra vida, le hemos entregado nuestra vida en sus manos. Y ahora nos hemos constituido servidores de Dios. Debemos de entender que Dios nos ha llamado para servir. Si usted es una persona que ha estudiado en instituto bíblico, dése cuenta que usted se ha preparado, Dios lo ha preparado a usted para servir. Si usted es una persona que ha recibido dones, talentos, recuerde que esos dones son para edificación de la iglesia. ¿Qué significa edificar? Transmitir. Y de esa manera usted se vuelve un servidor y yo un servidor de Dios. Es tan importante este asunto del servicio que la Biblia no hace diferencia entre servir y adorar. En el Nuevo Testamento, servir, servicio y adoración es la misma cosa, no hay diferencia. Porque una persona que es adoradora es una persona que sirve, y una persona que sirve es una persona que adora. Entonces no hay diferencia. El asunto es que no hemos encontrado todavía la manera a estas alturas en el Evangelio de aprender a desarrollar estas características de una manera correcta, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo la entendemos? Su palabra, ahí está. La Biblia es la voluntad de Dios revelada. No hay nada más que entender. No hay que pedir sueños ni revelaciones. Ninguna de esas cosas por el estilo. Ahí está la palabra escrita. De esa manera usted va a entender cómo y de qué manera usted le puede servir a Dios y le puede servir a los demás. Negarse a sí mismo. Alguien que se niega a sí mismo, todo servidor de Dios debe de entender lo siguiente, que cuando nos disponemos a ser servidores y servidoras de Dios, existe una ley en nosotros. Existe algo que nosotros llamamos derechos. Perdemos el derecho a ser egoísta. Es decir, cuando nosotros queremos realmente servirle con todo nuestro corazón a Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a no ser egoístas, a compartir cuando haya que compartir, a servir a Dios cuando haya que servir a Dios, apoyar en lo que nosotros podamos, siempre y cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Así que debemos de estar solícitos, dispuestos, apasionados, prestarnos al servicio de Dios y de las demás personas para que de esa manera nosotros podamos desarrollar un servicio que realmente agrade a Dios, un servicio que sea aprobado por Dios. La eficacia en el servicio es excelente. Debemos de entender que hablando de servicio en la obra de Dios, va por niveles, va por escala. ¿Qué significa? Que de ser bueno pasamos a ser excelente, y de excelente pasamos a ser mejores. El servicio va por niveles. Y si usted quiere avanzar y crecer en esta área, específicamente cualquiera que sea el talento, cualquiera que sea el ministerio que Dios haya confiado en usted, debe de aprender a no ser egoísta. El egoísmo es algo que comienza a estancarnos, es como una ancla. ¿Qué es un ancla? Es algo que se ocupa para que cuando un barco llega a un puerto o a un lugar específico donde el barco quiera parar, lo primero que hacen es bajar ancla.
Entonces, cuando en una persona hay egoísmo, quiere decir que esto no la califica, que esto no la aprueba todavía para ser un servidor de Dios. El egoísmo es un ancla en el alma que no nos permite desarrollar las cualidades como servidores de Dios que debemos tener, que debemos cultivar y que debemos de conocer, que debemos de vivir y practicar en el día a día. Hay muchas maneras de poder desarrollar el servicio, siempre y cuando nosotros aprendamos que servir a Dios debe de ser una prioridad en nuestra vida. Es un privilegio servirle a Dios y un privilegio, por lo tanto, servir a los demás. En Marcos 10:45 la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo mismo, nuestro ejemplo a seguir, Él trazó el camino, Él trazó la línea de cómo nosotros, sus discípulos, teníamos que servir a los demás. Sí. Pasa lo siguiente: actualmente muchas personas le sirven a Dios sencillamente porque le agradecen con todo el alma al Señor. Pero hay personas que sirven solo para que los demás lo vean. Hay personas que sirven en la iglesia para que el pastor lo vea, para que los líderes lo vean, para que el pastor diga: oh, esa hermana o ese hermano sí es cierto que es un servidor de Dios. Sin embargo, lo está haciendo para que lo vean, para ganar fama, reconocimientos personales. Eso no tiene ningún mérito delante de Dios. Hay otras personas que sirven sencillamente porque les van a pagar. Desarrollan algún tipo de servicio en la iglesia y lo primero que hacen algunas personas cuando el pastor los llama a servir, lo primero que dicen es: ¿cuánto me van a pagar? Eso tampoco tiene ningún mérito delante de Dios. Es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que necesitamos entender nosotros en ese sentido? La Biblia dice: sirviendo no como para agradar al ojo, es decir, no para agradar a los hombres. Usted nunca debe de hacer las cosas dentro de la iglesia como para agradar a las personas. Usted debe de hacer las cosas dentro de la iglesia procurando siempre agradar a Dios. Créame que es del agrado de Dios cuando le servimos a Él sin ningún interés, sin fines de lucro. Yo he tenido la experiencia de saber de algunas personas que se han autonombrado pastores. Y se han autonombrado pastores con el fin o el propósito de lucrarse de la fe de las personas, de recibir regalías, donaciones, de recibir algún tipo de ayuda, ya sea económica o material, de las personas. Nunca en el corazón de un servidor deben de haber fines de lucro o intereses personales, porque a eso se le llama estafa, a eso se le llama fraude. Cuando usted le sirve a Dios, usted no espera nada de nadie, usted no espera plata de nadie, porque usted, cuando es un verdadero servidor, un verdadero adorador, entiende que la recompensa por su trabajo no es en vano, como lo dice 1 Corintios 15:58, sino que su recompensa y todo lo que usted hace en la obra de Dios un día va a tener recompensa en lo que nosotros conocemos bíblicamente como el bima o tribunal de Cristo. Allí van a haber recompensas y también van a haber pérdidas de recompensa, es decir, ganancia para los que fueron personas que entendimos este principio de servir, y pérdida para aquellos que nunca quisieron mover ni un tan solo dedo en la obra de Dios. Entonces la recompensa viene de Dios, y si usted le está sirviendo con un corazón limpio, con un corazón sincero a Dios, la recompensa Dios se la va a dar. Dios es sumamente fiel a su palabra. Si usted le sirve con un corazón sincero a Dios,
su vida va a ser una vida llena de paz, de gozo, de alegría, de felicidad. Usted va a poder dormir tranquilo. Esos son los beneficios de servirle a Dios con todo el corazón. Quiero que leamos Romanos capítulo 15 y versículo 2. Y la Biblia dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La palabra edificar significa transmitir. Y cuando hablamos de transmitir, es decir, tenemos que entender que nosotros, como servidores de Dios, somos personas que somos llamados a edificar, a transmitir. ¿A transmitir qué? A transmitir lo bueno que Dios ha sembrado en nosotros, lo bueno que Dios a través de su palabra y de su Santo Espíritu ha venido añadiendo a nuestras vidas, esas virtudes, esos talentos que el Señor nos ha dado, pues debemos de desarrollarlos aún en tiempos como los que estamos viviendo. Es importante darnos cuenta que si nosotros no somos capaces de transmitir, de edificar a otros con lo que hemos recibido por gracia, no estamos sirviendo. Y nuestro talento, el don que Dios nos dio, lo tenemos estancado y no lo estamos ejerciendo. Estaríamos en el mismo lugar de aquella persona que recibió un solo talento y fue y abrió un hoyo en la tierra, y dice la Biblia, y